Bienvenidos una vez más a mi rinconcito digital, donde el chisme turco florece como las amapolas en Capadocia. Espero que estén teniendo un día absolutamente espectacular lleno de aromas a café turco recién hecho, la dulzura embriagadora del baklava y por supuesto montañas de drama turco digno de un sultán. Hoy, damas y caballeros, nos aventuraremos en las profundidades de uno de los misterios más jugosos y comentados del jet set turco, la relación, o más bien, el potencial no concretado entre la bellísima Hande Eru Parrafoel y el carismático Kerem Bürsin. ¿Recuerdan la explosión de pasión que encendieron en la pantalla con Senu con diéresis al Cam? Pues agárrense fuerte porque hoy vamos a desmenuzar cada rumor, cada indirecta, cada teoría conspirativa que sugiere que Kerem, de alguna manera, podría haber sido el factor decisivo, la sombra persistente, que impidió que Hande caminara hacia el altar con el adinerado Hakan Sabank. Sí, lo sé, es un titular impactante, casi un terremoto digno de Estambul, pero confíen en mí, tengo el café caliente, la baklava lista y una montaña de información jugosa para que analicemos juntos. Antes de que nos sumerjamos en este torbellino de emociones y especulaciones, los invito, como siempre, a suscribirse a mi canal si son tan fanáticos de las series turcas como yo. Activen la campanita por favor, es vital para no perderse ni una sola de mis próximas entregas cargadas de chismes, análisis detallados, recomendaciones imperdibles y por supuesto, mucho sabor turco. ¡Vamos allá! Bien, ahora que estamos todos conectados y preparados, vamos a meternos de lleno en el meollo del asunto. Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin. Dos nombres que al pronunciarse juntos evocan inmediatamente imágenes de una química electrizante, miradas que desafían la ley de la gravedad y, por supuesto, un mar de especulaciones que parecen no tener fin. Su historia, como tantas historias de amor en el mundo del espectáculo, es un intrincado tapiz tejido con hilos de ficción y realidad, una danza constante y seductora entre lo que vemos en pantalla y lo que realmente acontece tras bambalinas, en la intimidad de sus vidas. Y es precisamente esa ambigüedad, esa incertidumbre calculada, la que alimenta los rumores más audaces, las teorías más descabelladas y los anhelos más profundos de los fans. Para comprender el contexto, el telón de fondo de esta saga amorosa, tenemos que hablar, inevitablemente, de Senu con diéresis al Cam, o Llamas a mi puerta, como se conoce en algunos rincones del mundo hispanohablante. Esta deliciosa comedia romántica, un verdadero bálsamo para el alma, se estrenó en el año 2020 y, casi de inmediato, se convirtió en un fenómeno global, conquistando corazones en todos los continentes y desatando una ola de manía que aún resuena en las redes sociales. El género, como ya mencioné, es pura comedia romántica, ligera, fresca y adictiva, pero adornada con toques de drama familiar, pinceladas de ambición profesional y una buena dosis de humor que la hacen irresistible. Los actores principales, por supuesto, son la deslumbrante Hande Eru Parrafoel y el apuesto Kerem Bürsin, quienes dan vida a Eda YLDZ y Serkan Bolat, respectivamente. La trama, en su esencia, gira en torno a Eda, una joven florista con un espíritu indomable y un sueño: estudiar arquitectura en el extranjero. Sin embargo, su beca, el fruto de años de esfuerzo y dedicación, se desvanece en un instante debido a las acciones, digamos, poco ortodoxas de Serkan, un arquitecto brillante y exitoso pero también frío, calculador y obsesionado con el control. Para recuperar su beca, Eda se ve obligada a participar en un juego peligroso: fingir ser la prometida de Serkan durante un periodo de 2 meses. Ya se imaginan lo que sucede a continuación, ¿verdad? El amor, como un capullo que florece en primavera, encuentra su camino incluso en medio del caos. Pero ¿qué fue lo que hizo a Senu con diéresis al Cam tan especial, tan magnética, tan capaz de trascender fronteras y culturas? La respuesta, mis queridos televidentes, radica en la química palpable innegable que existía entre Hande y Kerem. No era simplemente actuación, no era solo un trabajo bien hecho, se sentía como algo más, algo real, algo profundo. Las miradas intensas que se dedicaban el uno al otro, los roces accidentales que parecían estar coreografiados por el destino, las sonrisas cómplices que revelaban un entendimiento que iba más allá de las palabras, todo, absolutamente todo, apuntaba a que había algo más que una simple relación profesional entre ellos. Y efectivamente, poco después de que la serie se catapultara al estrellato, Hande y Kerem confirmaron lo que muchos ya sospechaban: estaban enamorados. La alegría de los fans fue indescriptible, una explosión de júbilo que resonó en cada rincón del mundo. Era como si Eda y Serkan hubieran cobrado vida, como si sus personajes hubieran saltado de la pantalla para vivir su propia historia de amor en la vida real.
Pero, mis amigos, aquí es donde la trama se complica, donde los giros inesperados comienzan a surgir y la historia se torna aún más fascinante. A pesar de la enorme popularidad de la pareja, de las constantes muestras públicas de afecto, de los viajes románticos y las fotos idílicas compartidas en las redes sociales, la relación entre Hande y Kerem llegó a un final abrupto e inesperado en el año 2022. La noticia fue un shock para todos, un balde de agua fría que apagó la llama de la esperanza en los corazones de los fans. Las razones detrás de la ruptura nunca se hicieron públicas, lo que dio pie a un sinfín de rumores, teorías y especulaciones. Se habló de diferencias irreconciliables, de presiones profesionales que los mantenían separados, de agendas incompatibles y hasta de terceros en discordia. Pero la verdad, la cruda y dura verdad, es que nadie excepto los involucrados sabe con certeza qué fue lo que realmente sucedió. Y aquí, mis queridos chismosos, es donde entra en escena Hakan Saban. Poco después de su ruptura con Kerem, Hande fue vinculada sentimentalmente con Hakan, un empresario turco perteneciente a una de las familias más influyentes y adineradas del país. Su relación se hizo pública rápidamente y, desde el principio, pareció que Hande había encontrado la estabilidad, la madurez y la felicidad que tanto anhelaba. Incluso empezaron a sonar campanas de boda, alimentando las fantasías de un enlace nupcial digno de la realeza turca. Sin embargo, y aquí viene la parte más jugosa, el clímax de nuestro drama, a principios de este año, la relación entre Hande y Hakan llegó a un final tan repentino como inesperado. ¿La razón? Nadie lo sabe con certeza, pero los rumores, como las olas del Bósforo, no han dejado de llegar a la orilla. Pero volvamos a Kerem, el fantasma que, según muchos, ronda el corazón de Hande. La teoría que ha estado circulando con más fuerza en los mentideros de la prensa rosa turca, en los corrillos de los fashionistas de Estambul y en los foros de Internet dedicados a las telenovelas turcas, es que Kerem Bürsin, de alguna manera, siempre estuvo presente en la mente de Hande. Que a pesar de su relación con Hakan, a pesar de la estabilidad económica y el prestigio social que Hakan le ofrecía, Hande nunca pudo olvidar por completo el amor intenso, la conexión profunda, la química inigualable que sintió por Kerem. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, donde el título de este vídeo cobra sentido y donde la especulación alcanza niveles estratosféricos. La idea central, la tesis que intentaremos desentrañar, es que la sombra de Kerem, la memoria de lo que fue y pudo haber sido, la nostalgia por un amor que dejó una huella imborrable, influyó, de manera consciente o inconsciente, en la decisión final de Hande de no casarse con Hakan. Tal vez, en lo más profundo de su corazón, sintió que no sería justo para Hakan entrar en un matrimonio con alguien que aún guardaba sentimientos por otra persona. O tal vez simplemente se dio cuenta de que no estaba preparada para comprometerse de por vida con alguien que no era Kerem, con alguien que no lograba despertar en ella la misma pasión, la misma chispa, la misma conexión que había sentido con su compañero de Senú con diéresis al capm. Por supuesto, mis amigos, esto es solo una teoría, una especulación basada en rumores, indirectas y en la nostalgia colectiva de los fans. No tenemos ninguna prueba concreta, ninguna evidencia irrefutable de que Kerem sea la razón principal por la que Hande no se casó con Hakan. Pero los rumores persisten, alimentados por la nostalgia de los fans por la pareja de Senú con diéresis al capm, por la falta de explicaciones claras sobre las rupturas de Hande y, seamos honestos, por nuestro irresistible deseo de creer en los finales felices. Pero más allá de los chismes, las teorías conspirativas y las especulaciones, lo que es innegable, lo que nadie puede cuestionar, es el impacto monumental que Senú con diéresis al capm tuvo en la carrera de Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin. La serie los catapultó a la fama internacional, los convirtió en dos de los actores más solicitados y mejor pagados de Turquía y les abrió las puertas a proyectos ambiciosos y desafiantes. Kerem, por ejemplo, ha protagonizado varias series y películas desde entonces, buscando diversificar su imagen y demostrar su talento actoral. Entre sus trabajos más destacados se encuentra la serie Bueir Arkandan Gelecek, un drama de acción donde interpreta a Ali, un boxeador con un pasado turbulento que busca venganza por la muerte de su madre. Esta serie mostró un lado diferente de Kerem, alejándolo de la imagen del galán romántico y demostrando su versatilidad como actor. Y más recientemente lo hemos visto brillar en Jakob Seversen, donde vuelve a demostrar su encanto y carisma en una comedia romántica que ha conquistado a la audiencia. Hande, por su parte, también ha seguido cosechando éxitos, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. La hemos visto en Azize, un drama histórico donde interpreta a una joven vengativa, y en la serie de Disney Bambae Kabiri, un thriller psicológico donde comparte protagonismo con Burak Deniz.
Esta última serie ha sido especialmente elogiada por la crítica, destacando la actuación de Ande, que demuestra su capacidad para interpretar personajes complejos y desafiantes. Además de su trabajo en la televisión, Ande también ha protagonizado campañas publicitarias para marcas internacionales, convirtiéndose en un ícono de estilo y una figura influyente en el mundo de la moda. Ahora hablemos un poco más sobre Bambai Kabiri, ya que creo que merece una mención especial. Como les decía, es un thriller psicológico, un género que se aleja bastante de la comedia romántica que catapultó a Ande a la fama. En esta serie, Ande interpreta a Leila, una fiscal joven y ambiciosa que investiga un caso de asesinato que la lleva a descubrir secretos oscuros y perturbadores. La trama se complica cuando descubre que el principal sospechoso es Kenan, un famoso presentador de noticias con doble personalidad interpretado magistralmente por Burak Deniz. Lo interesante de esta serie es que explora temas como la salud mental, la identidad, la manipulación y la fragilidad de la verdad. Es una serie mucho más oscura y compleja que Senu con diéresis al Capm, y Ande demuestra que tiene el talento y la capacidad para afrontar este tipo de roles exigentes. Su actuación es convincente e intensa y te mantiene enganchado a la trama desde el principio. Si están buscando algo diferente a las comedias románticas turcas, les recomiendo que le den una oportunidad a Bambai Kabiri, no se arrepentirán. Y ya que estamos hablando de series turcas que rompen con los esquemas, no podemos dejar de mencionar a Sillet. Esta miniserie, protagonizada por el legendario Haluk Bilginer, ganador de un premio Emmy por su actuación, es un thriller psicológico que cuenta la historia de Aga Beyoğlu, un jubilado diagnosticado con Alzheimer que decide aprovechar su enfermedad para cometer crímenes y vengar injusticias del pasado. La serie explora temas como la justicia, la venganza, la moralidad y la memoria, y lo hace de una manera inteligente, provocadora y conmovedora. Sillet es considerada una de las mejores series turcas de los últimos años, y es una muestra de la calidad y la diversidad de la producción televisiva turca. Aunque no tiene nada que ver directamente con la historia de Ande y Kerem, la menciono porque creo que es importante destacar que las series turcas no son solo comedias románticas. Hay una gran variedad de géneros, de estilos y de historias que vale la pena explorar. Volviendo al tema central de nuestro vídeo, independientemente de si Kerem fue o no el factor decisivo en la relación de Ande con Hakan, lo que es innegable, lo que permanece grabado en la memoria colectiva, es que la historia de amor entre Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin sigue generando pasión, especulación y nostalgia. Su química en Senu con diéresis al Capm fue tan poderosa, tan electrizante que sigue resonando en el corazón de los fans, quienes sueñan con una reconciliación, con un segundo capítulo de su historia de amor. ¿Sucederá algún día? ¿Volverán a encontrarse sus caminos? ¿Será posible reavivar la llama de la pasión? ¿Quién sabe? En el mundo del espectáculo, mis queridos amigos, todo, absolutamente todo, es posible. En conclusión, en este vídeo hemos explorado la posible influencia de Kerem Bürsin en la decisión de Hande Eru Parrafoel de no casarse con Hakan Sabank, analizando la historia de amor que surgió en Senu con diéresis al Capm, y el impacto que tuvo en sus vidas y carreras. Hemos visto cómo ambos han seguido adelante protagonizando nuevas series, asumiendo roles desafiantes y consolidándose como estrellas internacionales. Y también hemos hablado un poco de otras series turcas que vale la pena ver, como Bambai Kabiri, y Sillet, demostrando la diversidad y la calidad de la producción televisiva turca. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de chismes, análisis y especulaciones. Gracias por acompañarme en esta aventura turca. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Kerem tuvo algo que ver con la ruptura de Hande y Hakan? ¿Les gustaría ver a Hande y Kerem juntos de nuevo? ¿Son Teamed Cero creen que Hande merece seguir adelante y encontrar la felicidad en otro lugar? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones, debatir sobre estos temas y conocer sus puntos de vista. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, si se divirtieron con mis chismes turcos, por favor denle un me gusta, compártanlo con sus amigos amantes de las series turcas y por supuesto, suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos.